aquí estamos con nuestro hermano Gustavo Pineda, originario de los pueblos, naciones originarias de Cuscatlán, también conocido como El Salvador. La fecha es el 10 de marzo, calendario gregoriano. Pero ¿qué sería la fecha, hermano Es el Gustavo? Belejeb Siquín, el 9 pájaro, que ese es el nahual, se considera como el intermediador entre el corazón del cielo y corazón de la tierra, y es el nahual del amor, ¿no? Entonces está representado por el águila, puede ser el quetzal, puede ser el gavilán, ¿no? Entonces es un día pues que tiene que ver con el amor, ¿verdad? Básicamente es el significado del chiquín y los bienes materiales también. Bueno, calendarios distintos, fechas distintas, y también estamos aquí presentes después de 3 días de una asamblea, un encuentro, una reunión del Consejo de Abya-Yala, en una plática sobre la justicia Abya-Yala. A ver, sus reflexiones, hermano Gustavo, ¿en qué andamos? Bueno, a mí me parece la idea del Tribunal de Justicia de Abya-Yala como una idea evidentemente innovadora, pero más allá de eso creo que parte de una realidad, que es la realidad de los pueblos indígenas. Por una parte tenemos que los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de los proyectos de muerte, de la falta de acceso a la justicia, y cuando activan los mecanismos, estos suelen ser lentos, para no decir de que más de las veces son inefectivos. Esto es histórico y, es decir, la necesidad de un tribunal es histórica y es urgente. Hay pueblos indígenas que están ya en sus últimos 5 o 10 minutos a causa del genocidio, a causa de la marginación que han sufrido durante no décadas, pero siglos. Entonces creo que este es un tema bastante fuerte en ese sentido. Yo creo que la reunión, el taller fue bastante profuso en información, en discusión de este tema. Se están dando las bases para la reflexión. Los hermanos de Guatemala nos proveyeron de muchos elementos para la reflexión. Y decíamos que no se trata de ya encontrar las respuestas, sino que también plantear preguntas en este sentido del tribunal. Pero también hemos empezado ya a aterrizar en algo, algunos elementos. Primero, que está claro que es desde la perspectiva de los pueblos indígenas es totalmente viable un tribunal de este tipo. Primero, por la ancestralidad de los pueblos indígenas, cuya historia tiene ya muchos miles de años acá en Mesoamérica, pero también en América. De hecho, en estas tierras del Abya-Yala hay vestigios de los pueblos precolombinos desde por lo menos 8.000 años, en algunos casos, como civilización. Acá en Mesoamérica, pues si partimos de la fecha en que el maíz fue transformado genéticamente, estamos hablando de 7.000 años. Entonces, creo que hay una ancestralidad, y aquí el primero en tiempo es primero en derecho, es decir, hay un derecho primario por ser las primeras naciones, en primer lugar. En segundo lugar, se trata de un ejercicio de un derecho que es muy diferente al derecho de origen románico, ¿verdad? Es muy diferente, tiene otra perspectiva, y uno de los ejemplos más evidentes es el concepto de la justicia restaurativa, que viene de la sabiduría ancestral de los pueblos del Abya-Yala. El tercer elemento, diría yo, que hay como decía, hay una necesidad histórica y actual de ejercer la justicia. El cuarto elemento sería que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y en ciertas regiones han logrado ciertos niveles de autonomía. De repente en Colombia, de repente tal vez en Ecuador, de repente en Bolivia, pero los pueblos indígenas, según la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, para citar algún texto, tienen ese derecho a la autonomía. Y el quinto elemento es que han sido pueblos que han vivido en la resistencia. Y eso de vivir en la resistencia no solo implica hacer un levantamiento, pero también
preservar las instituciones culturales, preservar su identidad, su cohesión como pueblos indígenas. Y esto es como bien trascendental, porque en la historia se registra ese sentido de resistencia desde la época del descubrimiento, la invasión para acá, pues ha sido constante, y eso lo demuestran los historiadores. En este sentido, considero yo que los derechos de los pueblos indígenas son imprescriptibles, son inalienables, son intransferibles, ¿verdad? Y son integrales, ¿verdad? Yo creo que hay que ver todos estos elementos, hay que estudiar toda esta situación que realmente sustenta la necesidad de una instancia de justicia que nazca desde los pueblos indígenas, y esto implica desde la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas con todos estos elementos para poder buscar soluciones a los problemas. Una de las cosas más importantes es comenzar pues desde el principio de cómo inició todo. Y una de las primeras cosas es que en este caso pues con la doctrina del descubrimiento se dio el planteamiento jurídico, digámoslo así, para poseer, entre comillas, las tierras. Pseudo jurídico. ¿Cómo? Pseudo jurídico. Sí, bueno, sí. Según criterios. Sí. Entonces, pero esto es lo que es cuestionable, porque por las razones de que los pueblos indígenas aquí ya estaban habitando, ya tenían sociedades organizadas. O sea, esto no era, como dice el derecho romano, cosa de nadie, res nullium, ¿verdad? No era eso. Ya había civilizaciones enteras acá, bien organizadas, inclusive las partes que a veces se consideran selváticas, creo que no lo eran, pues, sino que eran controladas, cuidadas por los pueblos indígenas. En Brasil, por ejemplo, los antropólogos dicen que la Amazonía es un don de los pueblos indígenas, porque han sido los pueblos indígenas los que han cuidado la Amazonía, pero los que han sabido utilizarla, ¿verdad? A través, no de cientos, pero de miles de años. Entonces, creo que es importante ir a la raíz de esto, y eso es uno de esos elementos de analizar esa doctrina del descubrimiento, a ver qué base jurídica. Sabemos que, por ejemplo, la norma jurídica tiene una validez formal, pero hay una validez esencial de la norma jurídica o de cualquier criterio jurídico, y esto es concerniente a los valores. ¿Qué valor mueve a alguien a decir esta tierra me pertenece? Solo porque me pertenece, solo porque me lo dijo una estructura eclesial, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor hay? Yo me lo pregunto, ¿qué valor hay ahí? Podrá tener una validez formal, como un documento hecho muy bonito desde los reinos de Europa. Institucional. Pero si no vemos digamos, la validez esencial, el valor que está persiguiendo, pues yo creo que ahí tenemos... Valorando el espíritu de la humanidad común, universal. Exactamente, entonces eso es algo importante. Y otra cosa es el tema de la conquista, cómo se dio, ¿no? La conquista, así como lo consignan en los libros, para los pueblos indígenas es invasión. Acá sabemos que nuestros países se denominan democráticos, ¿verdad? Porque se supone que hay un sistema que representa, que se delega en los gobernantes la soberanía. Pero acá la soberanía no inició de esa forma. No inició de un consenso entre las diferentes partes y decir, ok, vamos a elegir a estas personas, sino que se originó a través de una guerra. Y una guerra donde hubieron vencedores y vencidos. Y quienes llevaron la batuta y la llevan todavía son los vencedores. Y estos han ido definiendo, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas. En algunos momentos, cuando les convino, en las leyes coloniales les dieron algunos derechos, pero también les quitaron otros. Y la idea principal de eso no era darles derechos, sino controlarlos. El control y someterlos y sacar provecho de ellos. Y por eso crearon, por ejemplo, las encomiendas, ¿verdad? Que era una forma de esclavitud disimulada. Entonces hay que analizar desde la doctrina del descubrimiento, pasando por el hecho de la conquista, todo lo que pasó durante la colonia, tanto, digamos, de las leyes como las formas de opresión, pero también no solo fueron levantamientos de los pueblos indígenas, sino también la utilización de
recursos dentro de la colonia, porque ellos entablaron demandas, entablaron quejas para poder hacer valer sus derechos. Y eso lo han hecho desde siempre. O sea, los pueblos indígenas rapidito en la colonia, rapidito aprendieron a escribir en la forma occidental y luego interpusieron sus quejas desde épocas muy tempranas. Entonces podemos ver esa constante de lucha que vale la pena analizar, y creo que estos primeros pasos de la doctrina del descubrimiento y los hechos que se dieron en la conquista y demás deben ser materia de análisis de este tribunal. Bueno, Gustavo, estamos ya en el camino de regreso. Usted va en retorno a Cuscatla, ¿no? ¿Qué los espera allá en El Salvador? Vamos, por una parte tenemos ya tareas que vienen de este taller que tuvimos para ver los criterios de cómo se van a definir las personas que van a desarrollar el análisis de los casos. Ciertos criterios, digamos, no sé si se van a nombrar jueces, no sé cómo se van a llamar, eso está por definirse, ¿verdad? Tal vez se van a llamar un consejo de ancianos, no sabemos, eso está pero hemos pensado en hacer los criterios. Entonces son las tareas por una parte. Por la otra, creo que es importante que desde allá de Cuscatla, pues los pueblos indígenas sigan en su lucha por el reconocimiento, ya que en 2014 se hubo una reforma constitucional, se reconocieron a los pueblos indígenas y ahora pues hay que dar los siguientes pasos ya de orden práctico. ¿Qué significa ese reconocimiento real? Que se traduzca en políticas o en programas a favor de los pueblos indígenas, que se traduzca en una salud intercultural, por ejemplo, que los pueblos indígenas también sean escuchados en un proceso de consulta libre, previa e informada, y no que solo se impongan los proyectos. Que sean respetados como pueblos que son. Exactamente, que sean respetados. Y luego pues ver cosas urgentes como el apoyo a las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, que es algo bien fuerte porque el relator especial para los pueblos indígenas, James Anaya, en 2012, dijo que el daño que los pueblos de El Salvador habían sufrido a partir del genocidio de 1932 había sido bastante fuerte. Y entonces esto implica, aparte del dolor humano de los 15.000 o 30.000, que no sabemos cuántos son los que fueron masacrados, aparte de eso también el daño cultural. Y creo que sí, decía el doctor James Anaya que hay que trabajar para de alguna manera restaurar ese daño que se dio a partir de ese genocidio de 1932. Una parte de ese daño lo entendamos nosotros que vivimos en el norte, que el daño cultural de que usted habla es también una de las fuentes principales de lo que es la violencia narco, porque la pérdida de cultura, identidad cultural, ha dejado un campo abierto para que las malas influencias de otras culturas, la cultura narco, por ejemplo, ha tenido donde cosechar elementos, siendo nuestra propia juventud, sus pensarios. En el terreno se ve eso. En El Salvador, los jóvenes indígenas que están identificados con la cultura, obviamente rechazan cualquier cultura de violencia o cualquier cultura que daña a las personas. Y hay lugares donde, aunque hay comunidades indígenas, pero no hay ese relevo generacional, cultural hacia los jóvenes, entonces ellos son víctimas muy fáciles del tema de la delincuencia, de las pandillas, de cualquier actividad delincuencial. Y creo que esto es un elemento que se debería de tomar en cuenta, porque la cultura indígena, pues por naturaleza es opuesta a este tipo de cosas, como lo es opuesta también a los proyectos de muerte que dañan el medio ambiente, que contaminan los ríos, contaminan el agua y todo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que es importante, que a pesar de que los pueblos indígenas están sufriendo digamos, agresión, pero para todos los indígenas y no indígenas, yo digo, ha llegado la hora de ver hacia el ombligo, porque lo que estamos viendo no está funcionando, no funciona.
estamos generando problemas. Acá en Centroamérica el problema de la violencia, el problema del narcotráfico, el tema del cambio climático. Entonces, si estamos viendo esos resultados tan difíciles, tan duros, pues yo creo que hay que empezar a ver para otras opciones. Y la opción, a mi forma de ver, más inmediata y más auténtica es ver hacia nuestros orígenes. Bueno, gracias hermano Gustavo. Nos vemos en la próxima. Ok, nos vemos en la próxima. Gracias.